con 76 victorias, millones en premios y un legado esculpido en el asfalto de Daytona, Dale Earnhardt Sr. fue más que un piloto, era más que un piloto, era un símbolo de control intrépido, garra inquebrantable y realeza del automovilismo sureño, pero el 18 de febrero de 2001, todo eso terminó en un solo momento. Lo que parecía un simple bache en la última vuelta resultó ser el accidente que silenció a una leyenda y sacudió la NASCAR hasta sus cimientos. Lo que siguió fue desgarrador. La última vuelta. ¿Qué pasó realmente en Daytona? Él había estado aquí antes. La misma pista. El mismo rugido de la multitud. Las mismas curvas cerradas a una velocidad aterradora. Daytona era la catedral de Dale Earnhardt. Conocía cada centímetro de sus altos peraltes y largas rectas. Lo había dominado. Había sangrado en él y había levantado trofeos sobre su línea de meta. Y aquella tarde de febrero, no lideraba la carrera, pero estaba haciendo algo igual de importante. Lo estaba protegiendo. En la última vuelta de la Daytona 500 de 2001, Dale Earnhardt Sr. estaba reteniendo al pelotón. Su hijo, Dale Earnhardt Jr., y su piloto, Michael Waltrip, estaban delante, luchando por la victoria. Dale Sr. estaba detrás de ellos, usando su coche como un guardaespaldas, bloqueando, deslizándose, defendiendo la línea interior. Fue un movimiento calculado, deliberado. Ya no corría solo para sí mismo, estaba jugando a ser capitán de equipo en una partida de ajedrez de alta velocidad en la que un error significaba el desastre. Entonces ocurrió. Al entrar en la curva 4, con la bandera a cuadros a segundos de distancia, el coche de Sterling Marlin se coló en el panel trasero de Earnhardt. No fue violento, fue el tipo de contacto que ocurre docenas de veces en una carrera. Pero a 240 km/h, incluso un ligero empujón puede ser letal. El coche de Earnhardt se desvió ligeramente hacia abajo, y luego subió hacia el muro. El coche de Ken Schrader llegó a su lado. Los dos vehículos chocaron, y el Chevrolet número 3 de Dale se estrelló de cabeza contra la barrera exterior. 3 de Dale se estrelló de cabeza contra la barrera exterior. No parecía catastrófico. No al principio. El coche chocó contra el muro y patinó hasta detenerse. No hubo fuego. Ningún giro dramático. Ninguna explosión de piezas. Fue un choque. Pero nada que hiciera que los aficionados jadearan de horror en las gradas. En todo caso, parecía sobrevivible, el tipo de accidente del que Dale se había librado cientos de veces antes. Pero esta vez fue diferente. Ken Schrader fue la primera persona en llegar hasta él. Salió de su propio vehículo siniestrado y corrió hacia el lado del conductor del No. 3 coches. Lo que vio le hizo retroceder casi de inmediato. Su cara cambió. Su postura decayó. Más tarde dijo a los periodistas que no describiría lo que había visto. No porque quisiera proteger a Dale, sino porque sabía que acababa de ver la muerte. Los equipos médicos llegaron rápidamente, sacaron a Earnhardt de entre los restos del accidente y lo llevaron rápidamente al Halifax Medical Center. El mundo esperó. Los aficionados permanecieron en silencio. Los equipos de boxes dejaron de moverse. Los locutores, normalmente locuaces y emocionados al final de la carrera, hablaron en voz baja. Aún no lo sabían, pero la NASCAR acababa de cambiar para siempre. A las 5:16 p.m., los médicos confirmaron lo que muchos ya temían. Dale Earnhardt Sr. estaba muerto, asesinado instantáneamente por el impacto. El hombre que parecía indestructible, que había construido su reputación sobre la intimidación y la audacia, había muerto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo un accidente de tan poca importancia matar al piloto más experimentado de la pista? Eso es lo que revelaría la autopsia, y lo que descubrió dejó a los aficionados conmocionados. El informe de la autopsia, publicado por el forense del condado de Volusia, confirmó que Earnhardt murió de una fractura basilar de cráneo. Este tipo de lesión es una rotura grave en la base del cráneo, que a menudo afecta a la zona que rodea el tronco encefálico. Es uno de los tipos más letales de traumatismo craneoencefálico y suele estar causado por una desaceleración repentina y violenta. Exactamente lo que ocurrió cuando el coche de Earnhardt chocó contra el muro a gran velocidad. El choque duró apenas unos segundos, pero las fuerzas implicadas fueron enormes.
La fractura se describió como una fractura en anillo, que rodea la base del cráneo. Este tipo de lesión causa la pérdida instantánea de la función cerebral. En términos sencillos, Dale Earnhardt murió en el momento en que su cabeza se inclinó hacia adelante y luego retrocedió violentamente durante el impacto. Fue rápido, silencioso, definitivo, no hubo dolor, ni conciencia, solo una repentina e irreversible quietud. Los resultados adicionales de la autopsia revelaron traumatismo torácico por objeto contundente, fractura de costillas, fractura del tobillo izquierdo y abrasiones producidas por el cinturón de seguridad. Hubo rumores de que el cinturón de seguridad había fallado, que circularon rápidamente inmediatamente después. Algunos especulaban con que había sido alterado antes de la carrera. Otros creían que se había roto en el impacto. Pero esos rumores fueron rebatidos por personal médico y miembros del equipo. Tommy Probst, un socorrista que intentó salvar la vida de Earnhardt, declaró públicamente que el cinturón de seguridad permanecía intacto cuando llegó al lugar de los hechos. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. El traumatismo craneal por sí solo fue suficiente para ser mortal. La falta de un dispositivo de apoyo para la cabeza y el cuello, el dispositivo Hans, desempeñó un papel importante. En ese momento, el dispositivo no era obligatorio en la NASCAR, y Earnhardt se había negado a llevarlo, creyendo que limitaba su movilidad. Otros conductores compartían su opinión. Eso cambió de la noche a la mañana. La NASCAR inició una revisión interna casi de inmediato. En cuestión de días, la organización examinó las imágenes del accidente, inspeccionó los componentes del coche y consultó a expertos médicos para saber exactamente cómo había muerto una de las mayores leyendas del deporte en lo que parecía un accidente al que se podía sobrevivir. Lo que encontraron fue condenatorio. Los coches eran demasiado rígidos. Las paredes eran demasiado duras. El equipo de seguridad estaba anticuado. Fue un despertar brutal para un deporte que había dado prioridad a la velocidad y el espectáculo durante décadas. La muerte de Earnhardt dejó una cosa dolorosamente clara. Algo tenía que cambiar. Y lo hizo. Ese mismo año se introdujeron nuevas normas de seguridad. El dispositivo Hans pasó a ser obligatorio. Se rediseñaron los interiores de los coches para mejorar la absorción de energía. Los muros de contención se reconstruyeron con barreras más seguras, paneles de reducción de energía de acero y espuma que absorbían la fuerza cinética y reducían los traumatismos por impacto contundente. Se reforzaron los puestos de pilotaje. Los cascos evolucionaron. Incluso los asientos se mejoraron para sujetar mejor la cabeza y los hombros del piloto. La muerte de Dale Earnhardt no solo marcó el final de una era. Fue el principio de una revolución. Y aunque nada pudo traerle de vuelta, todos los pilotos que han salido de un accidente desde entonces están en deuda con el legado que dejó, no solo en la pista, sino en las páginas de un informe de autopsia que reescribió el libro de reglas. Al conocerse la noticia de su fallecimiento, llegaron homenajes de todo el mundo. Los aficionados lloraron abiertamente en Daytona. Los pilotos llevaban brazaletes negros. Su emblemático coche con el número 3 se convirtió en un símbolo de pérdida y respeto. Ya no había dudas sobre su dureza, ya no había dudas sobre su compromiso. El hombre que una vez dijo que prefería morir en un coche de carreras a desaparecer en silencio había hecho exactamente eso, y al hacerlo, dejó tras de sí un modelo que podría haber salvado cientos de vidas desde entonces. Pero para los que estaban allí ese día, especialmente su hijo, Dale Earnhardt Jr., el dolor no era filosófico. Fue algo personal. Ver morir a tu padre delante de ti a 300 km/h es algo que nunca se olvida. Para Junior, la pena se convirtió en motivación. Llevó el nombre de Earnhardt a una nueva generación de pilotos, ganando carreras, obteniendo el título de piloto más popular año tras año y abogando por unas condiciones de carrera más seguras. Hay algo inquietante en la forma en que murió Dale Earnhardt, no porque fuera dramática, sino porque fue silenciosa, repentina, casi invisible para el ojo inexperto, sin humo, sin llamas, solo un hombre que había pasado por todo lo que el deporte podía lanzarle, desechó por una tormenta perfecta de la física y el destino. Y quizá por eso el mundo lo recuerda tan claramente.
Porque si le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera. Como una muerte transformó todo un deporte en el momento en que se confirmó la muerte de Dale Earnhardt Sr. Algo cambió en la cultura de la NASCAR. Algo cambió en la cultura de la NASCAR. No fue solo luto. Era un ajuste de cuentas. Durante décadas, este deporte ha transitado por una delgada línea entre el espectáculo emocionante y el peligro mortal. Se esperaban accidentes. Los accidentes formaban parte del espectáculo. Pero la muerte del intimidador fue diferente. No fue solo la pérdida de una leyenda. Fue una llamada a las armas. En cuestión de horas, los ejecutivos de la NASCAR iniciaron una investigación interna completa. Cada fotograma de la carrera fue revisado. Cada componente mecánico del Chevrolet número 3 de Earnhardt. Se examinaron los historiales médicos, la telemetría del coche e incluso fragmentos del cinturón de seguridad. Nada estaba fuera de los límites. Cada vez se comprendía mejor que si Earnhardt podía morir en lo que parecía un accidente moderado, entonces algo fundamental estaba roto. Y ese algo tenía que arreglarse. Lo que encontraron fue inquietante. Los coches habían evolucionado para ser más rápidos, más rígidos y más aerodinámicos, pero al hacerlo, se habían vuelto más peligrosos en caso de choque. La misma rigidez que hacía que un coche cortara el aire también hacía que transfiriera más fuerza al conductor en caso de impacto. Era como estar dentro de un misil de acero y fibra de vidrio. Luego estaban las paredes, de hormigón, implacables y por todas partes. Cuando un conductor chocaba contra ellos, toda la fuerza se reflejaba hacia el interior. La pista de Daytona fue diseñada para la velocidad, no para la supervivencia. Earnhardt golpeó el muro exterior de la curva 4 en un ángulo que canalizó cada onza de energía cinética directamente en la cabina. Esa energía no tenía a dónde ir, y el resultado fue fatal. La respuesta fue inmediata. La NASCAR creó el Centro de Investigación y Desarrollo, una instalación dedicada exclusivamente a mejorar la seguridad de los conductores. Empezaron a consultar a ingenieros biomecánicos, traumatólogos y especialistas en accidentes. Las carreras ya no podían permitirse tratar las lesiones como desafortunados efectos secundarios. La prevención debía convertirse en una prioridad. El primer avance se produjo en los sistemas de retención. Al cabo de unos meses, el dispositivo Hans dejó de ser opcional. Este sistema de sujeción de cabeza y cuello anclaba el casco del conductor a los hombros, evitando el mortal latigazo cervical que causó la fractura craneal de Earnhardt. El mismo movimiento que le mató sería ahora físicamente imposible para los futuros conductores que llevaran el dispositivo. Luego llegó la barrera más segura. El sistema de reducción de energía de acero y espuma sustituyó los muros de hormigón desnudo por materiales en capas que absorbían y dispersaban la energía. Desarrolladas por ingenieros de la Universidad de Nebraska, estas barreras actuaban como amortiguadores, reduciendo las fuerzas de choque hasta en un 70%. Se instalaron por primera vez en Indianápolis, y luego se extendieron rápidamente por todas las sedes importantes de la NASCAR. Los propios coches sufrieron un cambio radical. El coche del mañana, presentado en 2007, presentaba un bastidor más ancho, techo reforzado y materiales de absorción de energía en el habitáculo. El conductor se reposicionó más lejos de la puerta para reducir el riesgo de traumatismo por impacto lateral. Se rediseñaron las aletas del techo. Se mejoraron las jaulas antivuelco. Cada centímetro del vehículo fue reimaginado con una pregunta en mente: ¿cómo evitamos que el próximo Dale Earnhardt muera? La reacción del público fue mixta. Los aficionados de toda la vida temían que el deporte se convirtiera en algo excesivamente regulado, demasiado aséptico, demasiado lento. Algunos incluso acusaron a la NASCAR de explotar la muerte de Earnhardt para justificar rediseños comerciales, pero la mayoría entendió lo que estaba en juego. La pérdida de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos no podía ser en vano. Si Dale Earnhardt tenía que morir, lo menos que podía hacer el deporte era aprender de ello. Los pilotos aceptaron los cambios, algunos a regañadientes al principio. Muchos se habían resistido al dispositivo Hans, quejándose de que era incómodo o restrictivo, pero después de ver lo que ocurrió aquella tarde de febrero, la resistencia desapareció. Nadie quería ser el próximo informe de la autopsia.
Los jefes de equipo, los ingenieros e incluso el personal de boxes empezaron a entrenarse de forma diferente. Los simulacros de seguridad se convirtieron en norma. Se analizaron detalladamente las simulaciones de accidentes. Se acabó la era de volar por instinto. Los datos eran ahora los reyes. Y Earnhardt, aunque ya no estaba en todas partes. Su rostro permaneció en la mercancía. Su nombre resonó en los homenajes. Su número 3 se convirtió en sagrado. Pero más que eso, su muerte se convirtió en el punto de referencia para cada decisión de seguridad tomada a partir de entonces. Cada nuevo casco, cada protocolo revisado, cada barrera suavizada llevaba un trozo de su legado. En los años siguientes ocurrió algo extraordinario. La tasa de mortalidad en la NASCAR se redujo a 0. Ningún piloto ha muerto en un gran evento de la NASCAR desde aquel día de 2001. Ha habido accidentes horribles, volteretas en el aire, coches que se partían por la mitad y ardían hasta los cimientos. Pero los pilotos salieron, magullados, sacudidos, pero vivos, y cada vez, alguien menciona a Dale. A día de hoy, cuando los aficionados hablan de la era moderna de la seguridad en la NASCAR, no empiezan por el reglamento. Empiezan con un solo nombre, un solo número, un solo accidente en la última vuelta de las 500 millas de Daytona, porque ese fue el día en que la NASCAR se despertó, y nunca volvió a dormirse. El informe de la autopsia, lo que encontraron dentro del coche. El accidente fue visto por millones, pero la verdad sobre lo que le pasó a Dale Earnhardt Sr. fue sellada dentro de los restos, dentro de su cuerpo, y dentro del silencio de aquellos que fueron los primeros en la escena. Durante semanas, el público quiso respuestas, no rumores, no especulaciones, respuestas reales, y la autopsia se las dio. Pero esas respuestas no eran solo clínicas, eran devastadoras. La autopsia oficial se realizó en la oficina del forense del condado de Volusia, no lejos de Daytona. Las conclusiones fueron claras y rápidas. Dale Earnhardt murió en el acto a causa de una fractura craneal basilar mortal, el tipo de lesión a la que casi nadie sobrevive. Lo que describió el informe no fue un accidente fortuito. Fue una tormenta perfecta de física mecánica y vulnerabilidad humana. La fractura anular en la base del cráneo se produjo en el momento en que su cabeza se desplazó violentamente hacia adelante y luego hacia atrás tras el impacto con la pared. No había casco o asiento que pudiera detener eso sin un dispositivo de retención de la cabeza. Y Earnhardt no llevaba ninguno, pero el cráneo no fue la única lesión. La autopsia reveló costillas rotas, una fractura de esternón, una fractura de tobillo izquierdo y un traumatismo torácico grave causado por el arnés de 5 puntos. El propio cinturón de seguridad fue objeto de un intenso escrutinio. Algunos pensaban que se había cortado, otros afirmaban que se había roto con el impacto. Las fotos parecían mostrar un desgarro, las teorías se dispararon. La NASCAR inició una investigación interna sobre la integridad del cinturón. Entrevistaron a ingenieros de seguridad. Revisaron las especificaciones de fabricación y analizaron accidentes similares. Tommy Probst, que intentó reanimar a Dale en la pista, se mantuvo firme en lo que vio. El cinturón estaba asegurado. Pero otros, incluidos los miembros del equipo de carreras de Richard Childress, dijeron que el cinturón se había roto por completo. Era un misterio que aumentaba el dolor. Incluso la posición del asiento de Earnhardt se puso en duda. Algunos especularon con que estaba montado demasiado bajo, demasiado reclinado. ¿Fue una elección de comodidad? ¿Una preferencia de visibilidad? ¿O un error que hizo más probable una lesión mortal? La investigación no pudo decirlo definitivamente, pero planteó una verdad incómoda. Hasta el más mínimo detalle puede decidir la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. La autopsia también respondió a una pregunta que había obsesionado a los aficionados. ¿Sufrió? La respuesta fue no. Dale Earnhardt probablemente estaba inconsciente en el instante en que se fracturó el cráneo. La muerte fue inmediata. No hubo dolor, ni lucha, solo silencio. Y tal vez eso lo empeoró, porque el hombre que había sobrevivido a choques ardientes, coches volcados y huesos rotos, el que se había enfrentado a la muerte más de una vez, fue arrebatado en un santiamén por algo invisible. No hubo llamas, ni chispas de impacto, ni advertencia.
Solo un tic de mala física en el momento equivocado. Pero si crees que el informe dio un cierre a la NASCAR, te equivocas. Hizo lo contrario. Abrió puertas, exigió reformas, y desencadenó una guerra silenciosa dentro del deporte. Una guerra entre la tradición y la supervivencia, porque la cuestión ya no era cómo murió Dale Earnhardt, era cuántos más morirían si nada cambiaba. Las consecuencias del informe de la autopsia fueron inmediatas. La NASCAR ya se tambaleaba por el dolor público, pero ahora tenía que enfrentarse a una dura verdad. Los viejos sistemas, la vieja forma de pensar, ya no era suficiente. La seguridad en las carreras ya no podía ser reactiva, tenía que ser proactiva. Eso significaba algo más que rediseñar los coches. Significaba cambiar la cultura. Durante años, muchos pilotos se habían resistido a las innovaciones en materia de seguridad. Algunos en el paddock se burlaban del dispositivo HANS, introducido en los años 90. Los conductores consideraban que limitaba su capacidad para girar la cabeza. Otros decían que les hacía sentir claustrofobia en la cabina. El propio Dale Earnhardt fue uno de los más críticos. Creía que las carreras debían ser peligrosas, que las innovaciones en materia de seguridad no debían ir en detrimento del rendimiento o la libertad. Esa creencia se hizo añicos en cuanto se hicieron públicos los resultados de la autopsia. En pocas semanas, los mejores pilotos empezaron a llevar el dispositivo HANS en todas las carreras. Al cabo de un año, era obligatorio. No es difícil rastrear ese cambio directamente hasta la visión del coche negro número 3 de Dale Earnhardt chocando contra el muro y hasta las frías y clínicas conclusiones del informe médico que siguió. 3 de Dale Earnhardt contra el muro y a las frías y clínicas conclusiones del informe médico posterior. La NASCAR también publicó una investigación detallada denominada Informe Earnhardt, un documento de 300 páginas repleto de datos sobre el accidente. Análisis forenses, pruebas de los cinturones de seguridad e imágenes de alta velocidad desde todos los ángulos. El informe confirma que las fuerzas que intervinieron en el accidente estaban dentro del umbral de supervivencia si se hubiera contado con el equipo de seguridad adecuado. La fractura de cráneo podría haberse evitado. Esa constatación dejó atónito a todo el mundo, porque si Dale Earnhardt podía morir en un accidente que parecía tan rutinario, significaba que nadie estaba a salvo. Todos los pilotos de la parrilla se vieron de repente en esa cabina, y todos los propietarios de equipos empezaron a preguntarse si sus coches podrían convertirse en el próximo titular nacional. El informe condujo al desarrollo de lo que se conoció como el coche del mañana, un diseño más seguro, más estable y más resistente a los choques que la NASCAR introdujo en 2007, pero incluso antes de eso, empezaron a aparecer cambios más pequeños, los ángulos de montaje de los asientos, el acolchado del habitáculo, los registradores de datos de accidentes, las nuevas normativas sobre el uso y el mantenimiento de los arneses y, lo más importante, el desarrollo de barreras más seguras en todos los circuitos. Sin embargo, a medida que la industria evolucionaba, las teorías conspirativas se negaban a morir. Algunos aficionados afirmaban que el informe de la autopsia había sido alterado. Otros creían que la NASCAR había encubierto ciertos elementos para protegerse de la responsabilidad. Incluso se sugirió que Earnhardt ya había sufrido una lesión en el cuello antes de la carrera que le hacía más vulnerable. Ninguna de estas afirmaciones se vio respaldada por pruebas, pero reflejaban el profundo impacto emocional de la pérdida. La gente no solo quería un cierre. Querían respuestas, y a veces, la verdad de que un cinturón de seguridad se rompió o que un casco no era suficiente parecía demasiado simple, demasiado cruel. Desde entonces, la autopsia se ha revisado en innumerables ocasiones. Cada aniversario, cada gran accidente, cada llamada por los pelos vuelve a sacar el tema a la palestra pública. Los profesionales médicos han elogiado la transparencia con la que la NASCAR ha abordado los hallazgos. Los expertos en seguridad siguen utilizando el accidente de Earnhardt como herramienta didáctica, y los pilotos actuales atribuyen a ese momento el mérito de haberle salvado la vida. Los datos de la caja negra del coche de Dale mostraban algo escalofriante. Nunca tuvo tiempo de reaccionar. Su volante apenas se movió. Sus pies nunca tocaron el freno. El accidente había terminado antes de que se diera cuenta.
Y tal vez por eso persigue a tantos hasta el día de hoy. Porque a pesar de toda la habilidad del mundo, de toda la experiencia, de toda la bravuconería que le convertía en el intimidador, Dale Earnhardt no era inmune a la física, era humano, era mortal. Y al choque no le importó su legado, pero al mundo sí, y lo que siguió convirtió un último impacto en toda una vida de lecciones. Incluso cuando la conmoción empezó a desvanecerse, la realidad se mantuvo. La NASCAR tenía que recuperar la confianza, no solo de los pilotos, sino también de los aficionados. La transparencia se convirtió en esencial. El organismo rector empezó a publicar más datos después de accidentes graves, explicando las fuerzas mecánicas en juego y las medidas de protección que ayudaron a los pilotos a sobrevivir. Estos cambios no eran publicitarios, se trataba de educación. La muerte de Dale también abrió un diálogo con otras series de carreras de todo el mundo, la Fórmula 1, la IndyCar e incluso el Campeonato Mundial de Resistencia empezaron a intercambiar investigaciones sobre seguridad más abiertamente que nunca con la NASCAR. Lo que acabó con Dale Earnhardt podría acabar con cualquiera, independientemente de la placa que lleve en la parte delantera del coche. Y así, el automovilismo empezó a avanzar como colectivo, no como reinos aislados. Un aspecto olvidado de las consecuencias de la autopsia fue la salud mental de los pilotos. Durante años, los pilotos habían sido entrenados para suprimir el miedo, para actuar invencibles, para nunca mostrar debilidad. Pero tras la muerte de Earnhardt, el paddock cambió. Los pilotos empezaron a hablar más abiertamente sobre el riesgo, sobre el miedo a dejar atrás a sus familias, sobre la presión de seguir compitiendo después de presenciar de cerca la tragedia. Se ofreció asesoramiento a los equipos. Se brindó apoyo a la familia Earnhardt y a otras personas afectadas por el suceso. La NASCAR siempre había sido un deporte familiar. Ahora se estaba convirtiendo en un deporte que reconocía el coste emocional de lo que pedía a sus atletas que soportaran. Y luego estaba la afición. Para millones de personas, Dale Earnhardt era más que un piloto, era un símbolo de dureza, orgullo y determinación. Su muerte se sintió como algo personal, como perder a un amigo al que nunca habías conocido. Ese tipo de pérdida no desapareció de la noche a la mañana, pero sí evolucionó. Los fans empezaron a canalizar su dolor hacia la acción. Circularon peticiones de seguridad. Los foros en línea se llenaron de discusiones técnicas sobre cómo evitar futuras muertes. Quizá por primera vez en la historia de la NASCAR, la seguridad se convirtió en un tema de debate público. El número 3 negro sobre fondo blanco se convirtió en un símbolo. No se trataba solo de recordar, se trataba de progreso. Y cada vez que un piloto sale ileso de un accidente, cada vez que un aficionado ve un coche destrozado rodar hasta el box con el piloto ileso, recuerda que hizo falta la vida de un hombre para construir ese resultado. La autopsia no fue el final de la historia de Dale Earnhardt, fue el punto de inflexión. Convirtió la tragedia en cambio, el legado. La muerte de Dale Earnhardt no fue solo el final de la historia de un piloto. Fue el comienzo de un legado que iría mucho más allá de sus 7 campeonatos y 76 victorias. Lo que ocurrió el 18 de febrero de 2001 repercutiría en la historia de las carreras, transformando la forma de entender la seguridad, cómo se protegía a los pilotos, y cómo el deporte recordó a sus héroes caídos. En los días siguientes al accidente, los aficionados acudieron en masa al Daytona International Speedway. Algunos trajeron flores. Otros dejaron cartas manuscritas. Muchos se quedaron en silencio en la curva 4, mirando el muro que había puesto fin a una leyenda. Se convirtió en suelo sagrado. Un memorial improvisado cubierto de homenajes procedentes de todos los rincones del país. Pero mientras el luto era público, gran parte de las secuelas se desarrollaron a puerta cerrada. La NASCAR estaba llevando a cabo la mayor revisión de seguridad de su historia. Y el nombre de Dale Earnhardt estaba detrás de cada plano. Los datos de sus pruebas de choque se convirtieron en una referencia. Su autopsia se convirtió en un caso de estudio. Su puesto de conducción, su casco, incluso el ángulo de su cuello en el momento del impacto. Todo ello se convirtió en puntos de datos en una campaña para asegurarse de que no volviera a ocurrir. Y su familia cargó con el peso de esa transformación. Dale Earnhardt Jr. regresó a la pista.
corriendo no solo por la victoria, sino por su legado. Se convirtió en el rostro de la próxima generación del deporte, ganándose el respeto no solo por su habilidad, sino por la forma en que llevó la memoria de su padre. Los aficionados le votaron como el piloto más popular de la NASCAR durante 15 años consecutivos. Ganó carreras, construyó su propio equipo y continuó el legado de Earnhardt sin intentar nunca reemplazar lo que se había perdido. Luego estaba Teresa Earnhardt, la viuda de Dale, que dirigió Dale Earnhardt Inc. Tanto elogios como controversia. Algunos la aplaudieron por proteger la marca, otros criticaron sus decisiones. Pero nadie dudaba de que había formado parte de la construcción del imperio que dejó Earnhardt. ¿Y el número 3? Estuvo retirado durante más de una década. Nadie lo tocó. Nadie lo pidió. Se convirtió en intocable, pero no oficialmente prohibido, sino respetado como un número que pertenecía a un hombre y solo a un hombre. Cuando finalmente volvió a la pista, fue con Austin Dillon, el nieto de Richard Childress. E incluso entonces, llegó con la bendición de Dale Jr., pero más allá de las cifras y los homenajes, el verdadero legado se midió en vidas salvadas. Los pilotos salieron ilesos de accidentes que habrían sido fatales en la época de Earnhardt. El aterrador accidente de Ryan Newman en Daytona en 2008 fue un ejemplo directo. Su coche volcó, chocó contra el muro, estalló en llamas y, aún así, sobrevivió, porque el coche absorbió el impacto, porque la barrera cedió, porque el asiento, el arnés, el casco, el dispositivo de las manos, todo había sido rediseñado después de 2001. La muerte de Dale Earnhardt reescribió las reglas de la supervivencia en la NASCAR. Y no solo en la NASCAR. El efecto dominó llegó a la IndyCar, la Fórmula 1 y las carreras de rallies. Los fabricantes de todo el mundo empezaron a revisar la seguridad del habitáculo, las zonas deformables y los sistemas de retención del conductor. Lo que había empezado como una tragedia se convirtió en un punto de inflexión. A día de hoy, ningún piloto de la NASCAR Cup Series ha muerto en la pista desde Dale. Ese es su legado. Nunca se trató de ser el hombre más rápido del circuito, se trataba de ser el hombre que cambió el circuito para siempre, incluso en la muerte. Dale Earnhardt mantuvo vivos a otros. Y si crees que la historia termina con las mejoras de seguridad y los memoriales silenciosos, piénsalo otra vez, porque para los aficionados que siguen llevando gorras negras con el número 3 en cada carrera, para los hijos que siguen viendo las carreras con sus padres y susurrando sobre la última vuelta, Dale Earnhardt no se ha ido, todavía está en el rugido de los motores, todavía en el olor de la goma sobre el asfalto, todavía en cada momento en que un coche hace un trompo y el conductor sale sano y salvo. Su legado no está escrito en piedra. Está escrito en la supervivencia, pero el legado de Dale Earnhardt no se detuvo en la pista, los aficionados o el reglamento. Llegó hasta la forma en que el deporte enseñó su historia. Las generaciones más jóvenes de pilotos que nunca corrieron junto a Earnhardt crecieron viendo clips, leyendo historias y estudiando las imágenes de aquella última vuelta. Su presencia se incorporó a la formación de los pilotos. Los entrenadores hablaban de Earnhardt no solo como piloto, sino como la razón por la que todos llevaban reposacabezas, por la que ahora los muros se flexionaban y por la que la supervivencia ya no se dejaba al azar. Siguieron los documentales, se publicaron biografías, aparecieron esquemas de pintura conmemorativos en las carreras de homenaje. Se inauguraron estatuas en Kannapolis, Carolina del Norte, su ciudad natal. Incluso los pilotos rivales se inclinaban ante el número 3 cuando pasaban por el lugar de la curva 4 donde se produjo el impacto final. Esa curva ya no forma parte de las 500 millas de Daytona. Es un marcador de transición, un antes y un después. En entrevistas realizadas años después, incluso los competidores más duros reconocieron cómo les cambió la muerte de Dale. Tony Stewart, Jeff Gordon, Jimmy Johnson, todos ellos atribuyeron a Earnhardt el mérito de haber dado forma a su enfoque de las carreras y de la responsabilidad. Su muerte les mostró lo frágil que era la línea entre la velocidad y la tragedia. Comenzaron a enseñar a los novatos no solo cómo ganar, sino cómo sobrevivir. Los patrocinadores también se dieron cuenta. La seguridad pasó a formar parte del marketing.
Las marcas de automóviles se alinearon con las innovaciones en protección contra choques. Las empresas tecnológicas se asociaron con los equipos de carreras para desarrollar mejores cascos, arneses más inteligentes y sensores biométricos en tiempo real. Fue como si todo el mundo de las carreras pivotara hacia el progreso gracias a la última lección de un hombre, y el alcance de Dale Earnhardt se extendió incluso a la cultura popular. Las referencias a su nombre y su legado aparecen en películas, canciones country e incluso videojuegos. Se convirtió en algo más que un piloto, se convirtió en un icono americano. Alguien que representaba no solo la dureza, sino el sacrificio. A día de hoy, cuando la NASCAR corre sus carreras más importantes, Daytona, Talladega, Darlington, siempre hay un momento en el que alguien mira hacia las pancartas o hacia el infield y piensa en Dale. No es solo parte del pasado. Forma parte del ritual. El recordatorio de lo que significa ponerlo todo en juego, y quizás lo más importante es que su historia sigue recordando a todos los aficionados por qué las carreras son importantes. No se trata solo de velocidad, se trata de riesgo, legado y aprender del dolor, porque por todo lo que Dale Earnhardt dejó atrás, lo más poderoso que le dio a NASCAR fue su futuro. La última vuelta de Dale Earnhardt cambió la NASCAR para siempre. Lo que parecía un accidente sin importancia se convirtió en un punto de inflexión en la historia del automovilismo. Su muerte no solo puso fin a una era, salvó innumerables vidas. Si esta historia significó algo para ti, dale a me gusta, suscríbete y comparte tus impresiones en los comentarios. ¿Qué recuerda de aquel día? Próximamente más historias como esta. Historias que van más allá de los titulares y se adentran en el corazón del deporte, porque